Bueno, arranquemos nomás. ¿Alguno quiere preguntar algo que haya quedado colgado de clase pasada? Ya veo que enseguida Maximiliano levantó la mano, así que todo tuyo. A ver, coméntame. Quería consultar de buenas prácticas sobre los TPs, más que Ujú. nada TP0, de que, por ejemplo, los returns, a mí en algoritmos uno básicamente me dijeron 50.000 veces que una muy buena práctica es solo usar un único return, pero eh, yo te quería preguntar si ahora que tengo que hacer tantos mallocs que pueden dar null, de si debería hacer varios returns a null o si debería intentar que aún así sea solo uno. No sé si me Eh, explico. sí, puedes usar más de uno y de hecho la respuesta que te voy a dar es fijarse acá. A ver, ustedes entran acá a la página. Cuando van a la parte de temario, ¿sí? Abajo de todo tienen bibliografía y entre la bibliografía tienen el estilo de código que usamos en la materia, que es el que vamos a pedirles que entreguen el código, es este de acá, ¿sí? El estilo de código que se usa en el kernel de Linux. Y si vos te fijas, no hay ningún tipo de restricción con respecto a los returns. Returns. Puedes retornar, o sea, la cantidad de veces que necesites hacer return, no hay problema. Así que no tenemos esa restricción. El tema con buenas prácticas o no buenas prácticas, muchas veces lo que se conoce como buenas prácticas son convenciones, ¿sí? Hay convenciones de código y nosotros seguimos cierta convención de código, nada más. En este caso elegimos esta convención de código. ¿Significa que la otra es mala o que esta es mejor, que la otra es peor? No, son diferentes convenciones, nada más. Nosotros decidimos usar esta, no hay ninguna restricción con respecto a la cantidad de returns que tengas en el código. Hay otras restricciones que, bueno, sí, vamos a pedirles, como por ejemplo, como poner las llaves y etcétera, eso sí. De nada. Salvo me tira error con el comando de instancias. Se puede entregar ya Sí, hay un montón de gente que ya entregó. Ujú. ¿Alguna más? Si no, Juan Pablo, a ver. ¿Qué tal? Disculpa que tengo una consulta sobre, bueno, en realidad creo que es más de lo que vamos a ver hoy de punteros a funciones, Ujú. pero en el TP0 yo tengo un par de veces que se repite lo mismo que creo que se podría arreglar punteros con punteros a funciones, pero, o sea, a ver, yo creo que usando punteros a funciones podría modularizar mejor, pero no sé si vale la pena porque solo aparece dos veces. Entonces no sé cómo conviene en esos casos. Es una pregunta rara que haces porque básicamente porque el TP0 es como demasiado sencillo, no se me ocurre qué parte se complejiza tanto que necesites Pasa que hacer hay una eso. vez que yo recorro la palabra buscando separadores, dos o tres veces. Ujú. Entonces no sé si conviene, porque son dos o tres líneas. No, bueno, tampoco, a ver, modularizar el código no significa que no puede haber nada, absolutamente nada repetido. Estás recorriendo una vez, estás recorriendo otra vez por hacer otra cosa, no significa, mira, este for está dos veces, intentemos modularizarlo y poner una función que haga eso, no hace falta. Eso no te calentes por eso. Genial, muchas Siempre, gracias. no, de nada. Intenten aplicar las cosas con criterios. Yo sé que a veces es complicado porque nosotros les damos cosas que son medio subjetivas, no, esto háganlo así, esto háganlo así. Ustedes pregunten siempre, ¿sí? Sáquense la duda, como acaba de hacer el compañero. Pero en este caso no hace falta. Que tengas dos for que sean iguales no significa que tengas que modularizarlo, que tengas que de alguna forma hacer un puntero a función, lo que sea. Muchas veces tienen que considerar si se están complicando más por hacer eso que por hacer otra cosa. Muchas veces también nos pasa, por ejemplo, cuando implementan el TD a lista. Cuando hacen la lista enlazada, ya lo vamos a ver, muchos dicen, ya implementé un iterador externo para recorrer la lista, entonces voy a usar la implementación de iterador externo dentro de mi implementación de lista para insertar o para recorrer lo que sea. Y en definitiva, estaba en cosas, les tiro cosas en el aire que en este momento me escuchan y dicen, no sé de qué carajo me estás hablando, Lucas. Pero básicamente lo que significa eso es que están reutilizando código.
Ahora, el problema es que al reutilizar ese código se complican la vida porque la lógica del iterador que reutilizan no es 100% compatible y además les genera un problema extra que es manejo de memoria. Entonces, no, bueno, pero yo hago esto para reutilizar código. Está bien, pero esta reutilización de código te está complicando la vida de varias formas. Entonces, por eso hay veces que no es tan claro que, reutilicemos y ya está. Hay veces donde, en este caso es muy claro, vos tenés un for que hace una cosa y otro for que hace otra cosa distinta. Eso no significa que tenés que separar una función. El ejemplo que dimos el otro día era, tenemos una cosa que realizamos sobre este vector de elementos, pero esa cosa es siempre distinta. Tenemos 5, 6, 7 operaciones que realizan secuencialmente sobre el vector. Entonces, no sé, por ahí nos conviene modularizarlo y decir, bueno, vamos a abstraer este recorrido del vector, que eso sí lo vamos a hacer después, se conoce como iterador. Abstraigamos esta parte del código que es siempre la misma y facilitemos de alguna forma la implementación de estas funciones que aplican una lógica a todos los elementos del vector. Ahí sí. En este caso estás recorriendo 2 veces para buscar algo, no hay ningún problema. Digamos, no te complica más que otra cosa. ¿Podríamos ver alguna especie de ejemplo de informe? Quizás, puede ser. Cuando usamos malloc, regalloc, etcétera, ¿en qué casos o cuándo se usa el free? Siempre. Es como que te diga, cada vez que vos haces malloc, lo que estás haciendo es le estás pidiendo al sistema operativo que te preste memoria. Che, dame memoria. Cada vez que vos pedís prestado algo después, quiero creer, lo devolvés. Entonces, cada vez que pedís algo prestado, lo devolvés. Acá haces malloc, te devolvieron algo, te dicen, che, toma este pedazo de memoria, usalo, después lo devolvés. Che, toma, free. ¿Sí? Es eso. Porque leí que estaba mal como que hacer el free muy rápido. La pregunta es otra, la pregunta es, ¿tengo que usar siempre malloc? La respuesta es no. Si vos estás en una función y en esa función estás, che, ¿sabes qué? Necesito en esta función eh, crear un Pokémon. ¿Para qué? No, lo uso para guardar valores y comparar cosas y después cuando termine la función no lo uso más eso. Ok, ¿hace falta que eso esté en el heap? Posiblemente no. Créatelo en el stack y listo. No hace falta que hagas malloc para cosas que usás localmente. Digamos, las variables locales, el heap sigue estando, el stack sigue estando, úsenlo, ¿sí? Tenés una variable local en el stack. Hace falta que. La pregunta que tenés que hacer siempre es, cuando estés haciendo malloc, es, ¿por qué estoy haciendo este malloc? Si vos decís, mira, estoy creando esta cosa acá y esta cosa sale de la función, se la devuelvo a alguien, listo, necesitas malloc, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedes devolver una variable local. Y ahora decís, che, esto que estoy usando acá no sale nunca de esta función, lo uso solamente acá adentro. ¿Hace falta hacer malloc, ir al heap y reservar un espacio y usarlo y después liberarlo? No, si esto nunca va a salir de acá, usemos el stack y ya está. ¿Sí? Ese es el problema, no es liberar muy rápido, es ¿por qué estoy haciendo malloc? ¿Necesito realmente memoria dinámica? Sí, no, no. Si la respuesta es no, no lo hagas. Hoy terminamos de ver puntero void. Vamos a ver algo de puntero void seguramente. Como muy seguido después de que lo asignás. No sé exactamente si tenés algún ejemplo, lo vemos. Es que en el TP0 pide informe, pero no estaría sabiendo qué escribir por fuera del código ya hecho. El TP0 primero que no pide informe. Estoy casi seguro que no pide informe, pero me puedo equivocar, así que lo voy a chequear. Ya les respondo eso. Eso es muy verificable porque está el enunciado. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir a repositorios. Vamos a ir a enunciado. Y si el enunciado dice que sí, les voy a mostrar cómo se hace el informe. Si este dice que no, también les voy a mostrar. No dice nada. El enunciado lo único que les explica es qué es lo que tienen que hacer y cómo funcionan los strings en C. Espero que lo hayan leído porque es cómo funciona, ¿sí? Y no se pide informe en este. Sí, es implementar el split, bla, 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 bla. ¿Cómo lo hacemos? Así. Nada más.
Si quieren ver ejemplo de qué sería un informe, por ejemplo, si yo voy al cuatrimestre pasado, déjenme ver. De hecho, cuando les demos un enunciado, todos los enunciados vienen con un ejemplo de informe. Es siempre el mismo ejemplo, ¿no? Pero para que no se queden con las ganas, 2004-01, repositorios. Por ejemplo, si yo voy a buscar en lista enunciado. O ABB enunciado, es lo mismo. ¿Sí? Estos son del cuatrimestre pasado. Pero cuando les damos un enunciado de cosas, de un TP o lo que sea, van a ver que siempre el README es de la misma forma. Van a tener un enunciado, que el enunciado es lo que tienen que hacer, les especifica qué incluir en el informe, y cada repositorio tiene un README. El README es el informe que tienen que tener ustedes y cada vez que le mandamos un TP, el README ya viene con una especie de template, una demo de qué se espera lo mínimo de un informe. ¿Sí? Nombre, padrón, mail, obvio. Cómo se compila el programa, cómo se ejecuta con Bygreen. ¿Sí? Eso es siempre lo mismo. Lo que esperamos es que si yo copio la línea de ejecución con Bygreen y la pego y no funciona, estamos mal. Sí, ya estamos mal. Pero bueno, fuera de eso, una sección donde explique el funcionamiento de lo que hicieron. Mirá, yo acá el string en realidad lo traté así, recorrí, como dijo el compañero, lo recorrí 2 veces. La primera vez busqué esta cosa, la segunda vez lo que hice fue crear bloques de memoria, bla, bla, bla. ¿Sí? Una explicación de cómo funciona lo que implementaron. De nuevo, para el TP0 no se está pidiendo. Sí, pueden poner ejemplos, pueden poner o deben poner diagramas mostrando cómo funcionan las cosas, pueden poner algún bloquecito de código, pero no me pongan, no me copien y peguen el código completo porque eso no me sirve para nada. Sí, si quiero leer el código, voy al código. Pero si quiero enseñar algo particular, mira, en esta parte del código hago esto por tal motivo particular y me muestran 3 4 líneas de código, listo, se entiende. ¿Sí? No me peguen todas las funciones. Em, Algún diagramita de stack y de heap para que vean cómo se asigna la memoria, ¿sí? Para que el corrector pueda leer y entender qué es lo que implementaron. Y las respuestas a las preguntas teóricas que se piden en el enunciado. ¿Sí? Que, no sé, te preguntan qué es una BB, listo, una BB es tal cosa, explican, ponen diagramas, etcétera. Eso es lo que se espera de un informe. ¿Sí? De nuevo, TP0 no tiene informe por ahora. Digamos, ya es tarde para pedirles informe, ya está, no hay. ¿Está bien? ¿Respondido? Profe, una consulta. Sí. Si yo con él le entrego el trabajo mañana Ujú. y después, no sé, el viernes me doy cuenta de alguna mejora para el código, ¿lo puedo volver a entregar? Obvio. Sí. Hasta la Ah, fecha de perfecto. cierre se puede seguir entregando. Aunque esté bien, aunque Sí, el sí, bot sí, me sí. lo corra como bien. Ok, gracias. Correcto. No esperan hasta el último minuto, pero sí se puede. Bien. ¿Alguno más? Arrancamos. La temática de la clase de hoy es... Arrancamos, ¿no? Arrancamos. Listo. La temática de la clase de hoy es divide y conquista, análisis de algoritmos. Y vamos a intentar engancharlo de alguna forma con lo que venimos viendo de punteros. Quizás alguna parte de esta clase quede para el jueves, porque quizás no es tan urgente en este momento como que ustedes empiecen a arrancar bien programando TP0, TP1, que se presenta el jueves, y que entiendan que lo están haciendo, quizás hay ejemplos de void pointer, punteros a función y cosas, pero nos sirve por lo menos para empezar la clase. ¿Sí? Ustedes seguramente escucharon hablar de divide y conquista en algún momento, la materia anterior, alguna de las materias anteriores. ¿Quién me sabe decir de qué se trata? Eh, yo lo vi como ejemplo de modularización, por ejemplo. O sea, en hacer del programa de un problema grande, problemas más chicos, que sean más fáciles de resolver y que esas soluciones ayuden a resolver el problema, como ir volviendo para atrás, digamos, al problema mayor. Ok, me gusta. Entonces me están diciendo, tengo un problema grande, lo voy partiendo en pedazos más chicos que sean más digeribles. Ok. Para minimizar problemas que puedan surgir. No sé qué significa eso, Gabriel. Exactamente. ¿Qué significa minimizar problemas?
Con un problema grande tengo más tendencia a equivocarme. Sí, no sé a qué te referís con equivocación, pero vos por ahí si te referís a programar algo erróneo o algo que no funcione, tener una lógica más compleja. Generalmente cuando estás resolviendo un problema complejo, podés tener algoritmos complejos, podés tener lógicas complejas y por lo tanto las lógicas complejas son difíciles de entender, difíciles de escribir, difíciles de leer. Y sí, podés tener errores. En cambio, si vos ese problema complejo lo dividís en partecitas, cada partecita es fácil de entender, es un poco más entendible. O sea, mira, puedo escribir partecitas de código que cada una resuelve esta partecita del problema. ¿Sí? Entonces, esas partes son más fáciles de entender, más fáciles de testear, que todavía no vimos testeo, no vimos unit test. Eh, y sí, es más fácil que esté bien el producto final. Eso sí, estamos bien ahí. Pero no es tan mal, ¿sí? La idea de Divide y Conquista es justamente ese, dividir el problema en partes más pequeñas. Generalmente, a ver, hay dos temas acá. Está bien lo que dicen, tenemos un problema grande, lo dividimos en partes más chicas, reducimos la complejidad del problema grande, lo reducimos a problemas más chiquitos, ¿sí? Resolvemos los problemas chiquititos y después combinamos las soluciones para llegar a la solución final. ¿Sí? Hay otra faceta de esto, que es que cuando hablamos generalmente de problemas del tipo divide y conquista, estamos hablando de problemas los cuales dividimos y los problemas divididos, los problemas chiquititos que sacamos a partir del problema grande, son similares al problema grande. ¿Sí? Creo que el caso más puntual y que seguramente ¿todos vieron búsqueda binaria, por ejemplo? ¿Sí? Si ustedes van al problema de búsqueda binaria, ¿cómo funciona búsqueda binaria? Tengo un vector, ¿no? Tengo un vector. Estoy buscando un número, por ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona búsqueda binaria? ¿Qué hago? Te paras en el centro Voy al centro. O y sea, ahí te para, fijas. inicialmente el problema es, tengo un vector con cosas y quiero buscar algo acá dentro de este vector. Entonces vos lo que me decís es, anda al medio. No sé, el medio a ojo, más o menos el medio estará por acá. Sí. Y te fijas si el número es más grande o más chico que ese medio. Bien, ¿y qué pasa después de fijarme eso? Si es más chico, ponele, vas al nuevo medio, que sería como de ese vector que te queda entre la mitad y el inicio, volver a partirlo. Bien, entonces lo que me termina quedando es que a partir de este proceso que yo hice, partí mi problema en dos mitades. Hay una mitad del problema que yo digo, che, la mitad de este vector, yo sé que de acá para acá no va a estar mi solución, y yo sé que de acá para acá sí va a estar mi solución, ¿sí? Partí el problema en dos pedazos. Digo, bueno, tengo un vector grande, parto del vector a la mitad, yo sé que en una mitad está, en la otra no. Ahora, el problema sigue siendo similar al problema original. ¿Por qué? Porque yo sé que mi solución está en este vector, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar un elemento en un vector, ¿sí? Entonces, el problema, yo partí el problema en un problema más chico, pero sigue siendo el mismo problema, ¿sí? Entonces, recursivamente voy aplicando el mismo algoritmo una y otra vez. Y esto de nuevo se me va a partir en un vector más chico y voy a tener un vector más chico. Y de nuevo sigue siendo el mismo problema que cuál es buscar un elemento en un vector. ¿Sí? Y así sucesivamente voy partiendo el problema en partes más chicas hasta que llego a un caso que puedo resolver, que es el más simple, que es un solo elemento. Y ahí ya resolví el problema. Y acá, bueno, la combinación de la solución no existe porque simplemente encontré el elemento, ¿sí? Pero este es el ejemplo quizás donde se ve más claro, donde yo parto un problema en dos partes, digo, parte que me sirve, parte que no me sirve, ¿sí? ¿Qué hago? Resuelvo de la misma forma. ¿Por qué? Porque sigo teniendo un subproblema que es del mismo tipo que el problema original. ¿Que cuál es? Buscar un elemento en un vector, ¿sí? El problema es el mismo, pero la especificidad es distinta. El problema es el mismo, el tamaño es diferente. ¿Sí? Yo tengo un vector de n elementos, después tengo n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8, etc. Entonces, a este tipo de problemas es el que denominamos como el tipo de divide y conquista,
cuando vayan al libro, cuando vayan a los apuntes, van a encontrar que tienen una cosa de este estilo, tengan un problema y después dicen, este problema, yo para resolver este problema puedo hacer, no sé, póngale estas tres cosas, ¿no? Y después, para cada una de estas tres cosas, yo puedo hacer otras tres cosas. Y después, para cada una de estas, puedo hacer otras tres cosas, ¿sí? Y así esto sigue hasta que dividí el problema hasta su componente más pequeño. Y después es donde, en el fondo acá de todo, tenemos las soluciones unitarias, si quieren, ¿sí? Que son los problemas que yo puedo resolver. Terminé de dividir, porque acá lo único que estoy haciendo es dividir en 3. Divido en 3, divido en 3, divido en 3. En 3, en n, ¿sí? En este caso divido en 2. En el caso de la búsqueda binaria es divido en 2. Bueno, un problema lo resuelvo, el otro se resuelve solo, digamos, lo descarto. Pero en el caso genérico, vos tenés n subproblemas y vos necesitas resolver los n subproblemas de alguna forma. En este caso, la resolución de uno de los subproblemas es trivial porque es descartarlo, ¿sí? Entonces, llegás al final, al fondo de todo, decís, tengo n subproblemas, ¿sí? Tengo n subproblemas finales que sé solucionar, los soluciono todos, combino las soluciones y de alguna forma, como dijeron, voy yendo hacia arriba combinando las soluciones para encontrar la solución final al problema, ¿sí? Esto es lo que conocemos de nuevo como divide y conquista. Como para hacer un ejemplo de esto, si quieren, podemos hacer... ¿qué podemos hacer recursivo? Complicado, porque no vieron recursividad. ¿Vieron recursividad en la materia anterior? ¿Implementaron algo recursivo más allá de un factorial? Sí, Muy básico. ¿Conoces así? A ver, salgámonos del divide y conquista y primero testeemos a ver qué tan bien andan en recursividad. Recursividad.c. Lo que quiero que me indiquen es cómo hacer, por ejemplo, lo siguiente. Algo bien tonto que puede ser. Ah, sí, es verdad. Lo más básico que pueden hacer sería, vamos a hacer así. Números. Vamos a poner un par de números. No importa, en secuencia. ¿Sí? No importa. 7. Tengo estos números. Yo lo que quiero hacer es, bueno, ¿cuántos números tengo? Igual a sizeOf de números dividido sizeOf números sub 0, por ejemplo. ¿Sí? De nuevo, esto lo puedo hacer si incluyo stdelib. Esto lo puedo hacer porque sizeOf es un operador que me dice la cantidad de bytes que necesito para almacenar algo y este vector es estático, ¿sí? Si esto fuese un int pointer, sizeOf de eso me da el tamaño de un puntero. Son cosas distintas, por ahí eso cuesta un poco de verlo, pero muchas veces me he topado con alumnos que dicen, para saber la longitud de este vector le hago sizeOf. No, no funciona así. En tiempo de compilación funciona sizeOf. Esto es un vector estático, sabe cuánto va a ocupar antes de compilarlo, ¿sí? Entonces yo sé que voy a almacenar esta cantidad de enteros, entonces la cantidad de bytes que necesito es esto. Sizeof número sub 0 es un entero, entonces sabe que la cantidad de bytes de un entero es esta y por eso me da la cantidad de elementos, ¿sí? De nuevo, esto no funciona en tiempo de ejecución, funciona en tiempo de compilación. Lo que quiero que hagan es una función. Sí, hagamos así. Suma igual sumar elementos del vector de números. Y después hagan un printf de suma y. Empecemos por ver cómo vienen de la materia anterior. A ver si saben hacer esta función. Elementos. In pointer números. Size de cantidad. ¿Hay slides en C? No.
Lo primero que se les venga a la mente, acá no hace falta usar recursividad primero. Necesitas la condición de corte, ¿no? Recursividad. Sin recursividad primero. Eh, Sin recursividad lo Sin recorres. recursividad, sí. ¿Cómo lo recorres? Tenés for int i igual 0. Mientras que i menor a Y menor a- cantidad. Vamos a tener un problema. I más. No tiene que ser size T y Por eso para vamos a tener un evitar problema. comparación de distintos tipos. Claro. ¿Y acá qué hacemos? Si querés te puedes crear un contador. Más igual números sub i. ¿Sí? Ahí. Y acá hacemos return de contador. Está bien, esto sería lo básico que deberían saber. Ahora sí, quiero que me hagan lo mismo, pero recursivo. Más elementos. Este es no recursivo. ¿Cómo lo hacemos recursivo? No pueden usar for, no pueden usar while, no pueden usar do, nada. Ahora sí tenés la condición de corte. If can. Guido, lo que decís ahí no está bien, porque si vos me decís, yo voy a copiar lo que dijiste vos. Si yo hago esto, ¿sí? Esto está mal. Porque yo estoy diciendo, la cantidad de elementos que hay en mi vector es 0. Bueno, devuelve el primer elemento. No puedes acceder al primer elemento del vector si no tenés elementos en el vector. ¿Sí? Así que en este caso deberías devolver 0. En tal caso no puedo sumar nada. 1 no, menos. ¿Cómo qué estamos hablando? O sea, yo decía que si cantidad es 1, retorno el primer valor. ¿Y del si es vector. 0? Y bueno, si somos 0, Número sub 1. ¿Y si es 2? no. Número sub 0. ¿Y después? Y después retorno lo mismo, pero con cantidad menos 1. Tipo la función. ¿Sí? Sí. Va, bueno, claro. Cantidad debería ser el índice, ¿no? Esto no va. Ok. La forma más fácil de resolver esto es decir, es parecido a esto, y acá lo que vamos a decir es números más 1 y cantidad menos 1. ¿Sí? Esto me sirve porque, de nuevo, aplicamos un poco lo que aprendimos la clase pasada. Creo, espero, quizás. Si les confunde menos, acá podemos usar número sub 0. ¿Sí? Números, cantidad menos 1 más sumar elementos vector también, sí, podría ser. Sí. Vas sumando de atrás para adelante. Eso quizás a la calle no le guste mucho, pero se puede hacer también, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, todos ven en claro cómo funciona esto. ¿Por qué se le suma número 1 a números? Esto es aritmética de puntero. Esto es lo que vimos el otro día. Si vos tenés un puntero que apunta a enteros, cuando le sumas 1 al puntero, en vez de apuntar al primer elemento, le estás apuntando al segundo, y después al tercero, y después al cuarto. Por eso siempre te quedas con el primer elemento, el elemento al que estás apuntando en ese momento. Inicialmente estás apuntando acá, pero en la segunda iteración, cuando viene acá, dice, che, sumale 1. Y cuando le sumas 1, le sumas un elemento, en este caso un entero, y estás apuntando a este, y después a este, y después a este, y después a este. ¿Sí? Si no actualizas el valor, se repite hasta quién sabe cuándo. ¿Qué valor? ¿Esto? No, igual no se iba a repetir porque si actualizábamos cantidad en algún momento va a llegar a 0, la suma va a ser incorrecta, digamos, pero sí va a funcionar.
Perdón, me confundí. Lo que quise decir es que, tipo, si vos actualizás el valor que está vinculado a la condición de corte, si Esto. vos no lo haces, va a terminar, tipo, va a seguir llamándose hasta el... Ah, obvio, sí, sí, sí. Eso que decir, perdón. Sí, 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 sí. Eso es correcto. Eso es correcto. ¿Qué más? Está bien, digamos, todos entienden cómo funciona una función básica recursiva. Estamos en claro en eso. Bien. Si yo les digo, por ejemplo, es muy fácil, pero hagámoslo. Es muy parecido a esto porque de nuevo es lo mismo, ¿sí? Yo les digo otra función de recursividad. Una que les dé, por ejemplo, strlen, ¿sí? Quiero hacer un strlen pero de forma recursiva. ¿Cómo era strlen? Devolvía un size ¿Lo habíamos hecho en clase esto? Yo no me acuerdo. strlen recursivo. Hicimos uno, pero sin recursividad. ¿Sin recursividad lo hicimos? Sí, fue normalito. Bueno, normal. O sea, normal Bueno, en términos de recursividad. ¿cómo implementamos un string, un strlen recursivo? Podés poner que sí, string, o sea, sí, if, asterisco string, igual a barra cero. Claro. Ahí retorná cero. Y si no, creo que era 1 más, string más 1, ¿no? 1 más strlen r de str más 1. ¿Sí? Fíjense que si bien esto no es divide y conquista, ¿por qué no es divide y conquista? Porque no estamos dividiendo el problema. No estamos dividiendo el problema, digamos la verdad. Estamos achicando el problema, eso sí. ¿Sí? Yo no me animaría a llamarle esto divide y conquista, pero estamos cerca del espíritu del divide y conquista. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos intentando ir a un problema más chico del mismo tipo que sabemos solucionar. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Yo tengo un string. Si se acuerdan lo que era un string en memoria no era más que una secuencia de caracteres. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que esto es un string, acá tienen hola y un 0 al final. ¿Sí? Entonces lo que están haciendo ustedes es, están recibiendo un puntero acá al inicio y lo que le están diciendo es, decime la longitud del string. ¿Sí? Y lo que ustedes están diciendo es, no sé cuál es la solución, no sé cuál es la longitud máxima del string, pero yo sé que estoy apuntando un carácter. Entonces mi string por lo menos tiene longitud 1. ¿Sí? Ok. Por lo menos longitud 1, pero ¿cuál es la longitud final? Bueno, yo sé que es 1 más la longitud del string que continúa a la derecha, ¿no? Esto es básicamente lo que están haciendo. Y acá, este es el mismo problema. Es, bueno, ¿cuál es la longitud de este string? Bueno, aplicar el mismo algoritmo. Y el mismo algoritmo es venir acá y preguntar lo mismo. Estoy apuntando acá. ¿Cuánto es el total? ¿Cuánto mide este string? Bueno, yo sé que estoy apuntando un carácter válido. Entonces, esto por lo menos es 1 más lo que está a la derecha. ¿Y qué es lo que está a la derecha? Lo mismo, ¿sí? Entonces, en definitiva, es bastante parecido a lo que buscábamos en un TV de conquista, que es busquemos problemas más chicos que sepamos solucionar. Y el problema que sabemos solucionar, en definitiva, es cuando llegamos al final. El último es 1 más esto que está acá. Porque cuando vienen a preguntarme la longitud de esto, che, estoy apuntando un carácter nulo. Significa que si esto era un string, este es el final del string. Por lo tanto, este string tiene longitud 0. ¿Sí? 0. Entonces, ahí es donde recursivamente fuimos aplicando el mismo algoritmo a problemas más chicos y llegamos a una solución final. ¿Sí? Eso es un poco el espíritu de la recursividad. ¿Mm? Eso está todo claro. La complejidad de esto no era ON. Bueno, no hablamos todavía de complejidad, de hecho. ON sobre 2. Cuando es de conquista debe ser ON sobre 2. No, para nada. No sé por qué decís ON sobre 2. Porque de hecho, si vamos al problema donde nos pusimos de acuerdo, che, este es de conquista, me dijeron que sí. Bueno, por lo menos ¿no? ¿Cuál era la complejidad de la búsqueda binaria?
Uno solo tiró complejidad, así que no sé si todos saben de lo que estamos hablando. Supongo que tenías sí. que ordenar el vector antes, pero no sé si es complejidad. ¿Mm? Creo que era logaritmo de n, creo que era n logaritmo de n, creo que era log de n, no sabemos cuánto es. Vamos a intentar formalizar un poco más esto después. De hecho, la idea de la clase era empezar con eso. Tenía la presentación abierta para decir, "Che, vamos a hablar un poco de complejidad computacional". Veo que ahora lo están viendo complejidad en otras materias. ¿Lo están viendo antes de algoritmos 2? Hoy tuvimos bueno, yo hablo por mí y unos cuantos que tuvimos organización del computador con Volpi y arrancamos esta semana, justito hoy. Bien. No sé por qué lo ven en la estructura del computador, organización, lo que sea. Pero bueno, mejor. Siempre que vean temas repetidos, a veces está bueno porque lo ven de otras formas y les puede servir. ¿Se ven algoritmos 1? Perfecto. Perfecto. Le hicieron tantos cambios a la materia que ya no sé qué ven, qué no ven. Bien. Volvamos a lo nuestro. Tenemos problemas del tipo de divide y conquista. ¿Sí? Vimos problemas recursivos por arriba. Vamos a ver más recursividad. Tenemos clases, creo. Déjenme ver. De backtracking. Creo que no la saqué. O de recursividad. Tiene que práctica de recursividad, ejercicio de recursividad. Está bien. Falta todavía para eso. Después vamos a ver un poco más. ¿Sí? Esto simplemente adelanto. Pero veo que están, por lo menos tienen claro lo que es la recursividad y saben plantear algo muy, muy básico de recursividad, lo cual me parece excelente. Volvamos al problema que nos convoca, que es... No sé cuál es, porque tenía 3 problemas pensados. Intentemos darle rumbo nuevamente a la clase. Vayamos a ver esto y cuando hagan falta ejemplos, demos ejemplos con punteros y cosas que nos ayuden a enganchar lo que veníamos viendo. Cuando hablamos de complejidad computacional, vamos a definirlo de esta forma, ¿sí? Primero vamos a ver por qué necesitamos hablar de complejidad computacional, porque si vos me decís, está bien, Lucas, me estás hablando de complejidad computacional, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? El problema que vamos a tener es muy sencillo. Tenemos el problema de cómo comparar algoritmos, ¿sí? Porque recién hablamos de buscar cosas en un vector. Yo quiero buscar algo en un vector, listo, búsqueda binaria. Ok, ¿existen otras formas de buscar cosas en un vector? Sí, yo qué sé, podría buscarlo de forma lineal, por ejemplo. Secuencial, correcto. Podría buscarlo de manera aleatoria. Voy probando lugares al azar hasta que encuentro lo que busco. No sé, podría ser, ¿sí? Hay varias formas de resolver un mismo problema. Ahora, si yo tengo varias formas de resolver un problema, la pregunta es, ¿cómo comparo la solución? Bueno, la solución debería ser la misma. ¿Cómo me decido por cuál algoritmo usar si tengo varios algoritmos que hacen lo mismo? ¿Burbujeo? Burbujeo es un algoritmo de ordenamiento. El más rápido. ¿Qué es el más rápido? El que menos tarde. El menos costoso. El más barato en memoria. Porque si yo tengo 2 algoritmos y digo, tengo algoritmo 1, algoritmo 2, los comparo, digo, tienen la misma entrada, tienen la misma salida. Si ambos algoritmos obtienen el mismo resultado, ¿cuál es el mejor? Y ustedes me dicen, bueno, el más rápido. Corro los 2 algoritmos y mido cuánto tardan. Eso es lo que me están diciendo. Claro. El problema es que el algoritmo 1 tardó 20 segundos, el algoritmo 2 tardó 15 segundos. Pero sin embargo, eso no me da información porque me está faltando algo importante. ¿Qué es? Yo acá puedo concluir que el algoritmo 2 es mejor que el algoritmo 1. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Eficacia faltaría ver. Hasta cierto punto. No me chamullen. El chamullo déjenlo para otra materia. Estoy hablando de algo mucho, mucho más básico cuando comparamos algoritmos, ¿sí? Si yo digo, mira, hice la búsqueda y me tardó 10 segundos, y el compañero dice, no, yo hice la búsqueda y me tardó 20 segundos. Digo, bueno, usemos mi algoritmo que es mejor. Hay un problema ahí. El problema es que si yo estaba corriendo mi algoritmo en mi computadora y el compañero estaba corriendo en un teléfono del año del pedo,
Está bien, le tardó más. ¿Significa que es peor el algoritmo? No, no necesariamente, ¿sí? Necesitamos de alguna forma igualar las condiciones sobre las cuales estamos corriendo los algoritmos, ¿no? Por eso digo, le estoy hablando de algo mucho más básico que ver de cómo se accede a la memoria, no sé qué, la eficacia, no sé qué me chamullaban ahí, ¿sí? Es, si yo quiero probar dos algoritmos y quiero medirlos de esta forma, es decir, bueno, el que corre más rápido, tengo que de alguna forma igualar las condiciones. O tengo que correr todos los algoritmos en la misma computadora, ¿sí? Si mañana viene uno y dice, bueno, está bien, vamos a comparar todo en la misma computadora. Perfecto. Mañana viene uno y dice, inventé un nuevo método de ordenamiento y quiero compararlo con lo que ya existe. Tiene que correr los millones de métodos de ordenamiento que ya existen y correr el de él para ver si es mejor, ¿sí? Ponele. Estamos buscando algo que sea más práctico de comprar a simple vista, porque si el chabón cada vez que, mira, se me ocurrió algo nuevo, voy a comprar esto, bueno, correte todos los algoritmos que ya existen de este tipo, como para saber si tu algoritmo se acerca, es mejor o peor, ¿sí? Lo que estamos buscando es una forma un poco más ágil de comparar las cosas. Está visto que corriéndolo de esta forma no se puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque deberían correr todos en la misma máquina. Si no corren todos en la misma máquina, la comparación deja de tener sentido. Y de nuevo, hay muchas variables que nos pueden afectar el comportamiento del algoritmo. Usamos la máquina similar, usamos un celular, usamos un Arduino, lo estamos corriendo ¿dónde? Sí, eso afecta. El tipo de memoria caché que tiene el procesador puede afectar también. Tiene una AMD X3D que tiene, no sé, 8 megas, no sé cuántos megas de caché tiene. Listo. Por ahí el vector recorrerlo, te entró todo en la caché y te lo encuentra enseguida. En cambio, el otro tiene un caché de, no sé, 2 megas, 1 mega y no entra y quizás el vector era muy grande y te da un resultado completamente distinto, muchísimo más lento. ¿Cómo afecta el pipeline del procesador? Quizás el conjunto de instrucciones es completamente distinto y está optimizado para hacer ciertas operaciones de tal forma y el otro no. O por ejemplo, lo que vimos recién, que un compañero me dijo, ¿sabes qué? Lo que puedes hacer de forma recursiva es, en vez de sumar de a uno desde el inicio desplazando el puntero, puedes sumar desde el final. Y sumarlos del final van a ver después en otra materia, cuando vean la calle, que eso no está bueno. Pero en cambio, si vos tenés un procesador, un sistema muy viejo que no tiene calle, le va a dar lo mismo. Si vos estás haciendo un sistema moderno que tiene calle, no le va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay muchísimas cosas que entran en juego. ¿Cómo afecta a X factor? No sé. ¿Sí? No se sabe. Entonces, hay muchísimas cosas que tenemos que de alguna forma igualar para poder comparar más fácilmente algoritmos. Ahora, dicho todo esto, las comparaciones que vamos a hacer son muy tipo, bueno, me parece que este es mejor, ¿sí? No es tan así, pero de alguna forma vamos a hacer comparaciones que son muy laxas, sobre todo en esta materia que vamos a ver todo por arriba, ¿sí? Es una primera aproximación. En definitiva, si algún día quieren comparar muy finito cuál es la complejidad de un algoritmo y cómo se comporta, van a tener que probarlo en un sistema real. Ahí sí tienen que hacer una especie de profiling, tienen que probarlo en la máquina real sobre las condiciones con lo que va a correr el algoritmo. Pero de nuevo, eso no es práctico para el día a día y eso no es práctico para tener conversaciones. Che, ¿cuál es la complejidad de lo que estás haciendo? ¿Sí? Tal, es un número, es algo que se puede analizar rápidamente. Correrlo no es algo que se puede hacer rápidamente, es algo mucho más trabajoso. Entonces lo que vamos a hacer, ¿tú no es lo mismo que dijiste la otra vez de recorrer una matriz por filas versus columnas? Yo dije eso cuando hablamos de matrices y filas y columnas en esta materia. Van 3 clases, no sé, hablamos ya de tantas cosas. ¿Algo mencioné? No me acuerdo. Bueno, no sé qué boludo estaba diciendo en ese momento, pero puede ser. ¿Me recordás que estábamos hablando? Puede ser. Lo que vamos a hacer es esto, un modelo matemático. Vamos a hacer una simplificación del mundo real. Vamos a decir nuestra computadora, vamos a hacer una computadora teórica que se va a comportar de cierta forma y vamos a correr nuestro algoritmo mentalmente, si quieren, ¿sí? Vamos a hacer unas cuentitas para ver cómo es el comportamiento de nuestro algoritmo. Que según cómo recorres la matriz tarda más, obviamente, sí, por la calle. Bueno, no me acuerdo de haber mencionado eso, pero sí, es así. De nuevo, cuando cursen organización de computadoras, creo que era optativa. Cuando hablen de memoria caché en alguna materia, van a entender por qué.
volvemos acá. Vamos a decir que para comparar algoritmos vamos a establecer un modelo matemático muy simplificado donde vamos a contar instrucciones, ¿sí? Y cuando hablamos de instrucciones, no hablamos de instrucciones del procesador, que son las que vimos la otra vez, que cada numerito corresponde a una instrucción, algo que es el procesador, sino que son instrucciones, eh, sentencias, digamos, ¿sí? Es algo muy inventado. Porque lo importante va a ser otra cosa. No va a ser tanto la arquitectura y la caché y la memoria y lo que sea. Por eso les digo que esto es muy artificial y esto sirve para tener una primera aproximación y para poder hablar de entrada de mi algoritmo. Mira, mi algoritmo entra dentro de cierta clase, de los que son de clase lineal, cuadrático, lo que sea. Así vamos a poder categorizar rápidamente el algoritmo. Y si necesitamos un número más fino y una mejor comparación, ahí sí tenemos que hacer un profiling entre dos algoritmos, ¿sí? Pero de nuevo, si yo ya sé que mi algoritmo es de clase n cuadrado, por ejemplo, o hice un método de ordenamiento, digo, mira, mi método de ordenamiento hice ridículo, ¿no? Un algoritmo de ordenamiento logarítmico, no existe. Hice un método de ordenamiento que es logarítmico. Bueno, si vos podés demostrar eso, que es logarítmico, con este modelo, hay un montón de cosas que puedes dejar. No hace falta que compares todos los algoritmos existentes. Con que compares alguno, mira, este es más rápido, ya está. ¿Sí? Hay cosas que puedes descartar. Cuando vos catalogás tu algoritmo dentro de una clase, los que están fuera de esa clase, ya está, no los voy a comparar con esto si quiero hacer algún profiling más fino, porque ya sé que van a ser peores. ¿Sí? No es parte de esta materia el tema de profiling y todo lo demás, así que olvídense. Bueno, vamos a decir que cada sentencia simple es una instrucción. Vamos a verlo después en código. Cada instrucción requiere una unidad de tiempo para finalizar. Fíjense que hablamos de unidad de tiempo, no hablamos de segundos, minutos, horas, no, hablamos de unidad de tiempo. Esto es genérico. Entonces, contamos instrucciones, cada instrucción tarda una unidad de tiempo. Cada función se caracteriza por la cantidad de instrucciones. Yo tengo una función que conté las instrucciones, son 10 instrucciones. Bueno, esta función tarda 10 instrucciones. ¿Sí? O 10 unidades de tiempo porque son 10 instrucciones, sería más correcto. Más adelante vemos qué hacer con el if-else. Bueno, no es tan difícil lo que hacemos con el if-else, pero después lo vemos. ¿Sí? Ejemplo número 1, ¿sí? Tengo esta función. Y acá puedo contabilizar varias cosas como sentencia simple. Puedo decir, bueno, esto es una suma y una asignación. Podría contarlo como una sentencia simple o quizás dos, una suma y una asignación. ¿Sí? Pero supongamos que es una. Después van a ver por qué no importa. Tengo acá otra asignación con una división. ¿Sí? Dos sentencias. Devuelve un valor, tres sentencias. Si quieren declarar variables también la pueden encontrar como sentencias simples. Y de nuevo van a ver después por qué no importa. ¿Sí? Pero en definitiva podemos decir que esta función tiene entre 3 y 5 sentencias simples, tiene entre 3 y 5 instrucciones. ¿Sí? No me acuerdo exactamente cuántas contabilicé acá, pero lo que estamos haciendo es básico, contabilizar cuántas sentencias tenemos. Sentencias simples. ¿Sí? Fin. No. Lo que no me gusta de este teclado es que tiene muy cerca la flechita derecha del fin, están ahí pegaditos una de la otra. Entonces, siempre le pifio, voy a fin. Fin de la clase. Vamos de nuevo, ahí está. Acá contabiliza dos instrucciones, esta no la contabiliza, listo, está bien, no importa, dos instrucciones, ¿sí? No importa, contabilizamos instrucciones simples. Acá lo mismo. Queremos contabilizar instrucciones. Lo importante acá es saber que lo que quiero contabilizar es la cantidad de instrucciones que se ejecutan por completo cuando yo invoco la función, ¿sí? Que en este caso, ¿cuántas instrucciones se ejecutan? N. ¿Qué es N? Depende de hasta, ¿no? Depende del desde y del hasta, ¿sí? Porque tengo un for que va desde hasta, ¿eh? Y va a ejecutar esto que lo podemos tomar como una sentencia. Si esto es una sentencia, la cantidad de veces que se ejecuta esta sentencia va a estar definido entre esto y esto, ¿sí? Entonces, ahí alguien dijo n, hasta menos desde, ¿sí? Entonces, lo que decimos acá es que la cantidad de instrucciones de esta función va a depender de los parámetros de entrada, ¿sí? Y eso vamos a llamarlo como tamaño del problema. Si tenemos una función que la cantidad de instrucciones que ejecuta depende de los parámetros de entrada, decimos que esos parámetros de entrada definen el tamaño del problema, ¿sí?
Entonces, esta instrucción se ejecuta hasta menos desde veces. Entonces, la cantidad total de instrucciones, genéricamente le podemos decir n, si quieren, como dijo alguien ahí, especificando que, bueno, n es esto menos esto. Fíjense que es muy sencillo lo que estamos haciendo, no estamos definiendo un modelo súper complejo, nada, no, es simplemente contemos sentencias simples, fijémonos cuánto tarda cuántas instrucciones ejecuta mi método, mi función, y ya está. ¿Sí? Recuerden, no vamos a medir tiempos, usamos unidades abstractas. Yo acá dije instrucción, dije unidad de tiempo, no dije segundos, no dije nada. Tenemos una estimación que solo nos sirve para comparar. ¿Sí? No me sirve para decir esta función es mucho más rápido que esta o esta función es mucho más lenta que esta, sino que me sirve para comparar. Lo que les dije antes, esta función está en la misma categoría que esta función, es la misma familia. Si está en la misma familia, decimos que son comparables. Si están en distintas familias, decimos que no son comparables. ¿Sí? Podemos decir que este es mejor que el otro si están en distintas familias, por ejemplo. Pero no nos sirve para tener, como les dije antes, una comparación tan fina de decir, ah, mira, este cuando lo corra va a ejecutarse mucho más rápido. 10 segundos más rápido, por ejemplo. No sé, no puedo decir eso, no tengo la información. La cantidad de instrucciones depende del tamaño del problema, lo que vimos en el segundo ejemplo. Podríamos comparar otro tipo de recursos además del tiempo. Acá estamos definiendo el modelo para contabilizar, si quieren, entre comillas, tiempo de ejecución. Si bien no estamos midiendo tiempos, de alguna forma estamos midiendo la temporalidad porque estamos diciendo, mi función ejecuta estas instrucciones y sé que cada instrucción tarda una unidad de tiempo. De nuevo, lo estamos definiendo para medir el recurso tiempo, pero podríamos medirlo de otra forma. Podríamos decir, mira, acá este algoritmo está usando en el stack esta cantidad de variables, está usando tantos bytes en el stack, o está reservando tanta memoria, o está mandando tantos mensajes por la red, o está gastando tantos miliwatt hora de consumo de batería, ¿sí? Hay muchos recursos que yo puedo estar interesado en medir y la complejidad siempre va a estar dado por el recurso que estoy midiendo. En este caso, de nuevo, estamos midiendo el recurso tiempo, o estamos poniendo la atención al recurso tiempo, entonces todo esto va a ser relativo a las instrucciones. Si estamos midiendo otra cosa, vamos a tener un modelo parecido, pero que mide otra cosa. ¿Sí? Por sí solo este modelo no es muy útil, porque como verán, lo único que hicimos es comparar. Esta función ejecuta 3 instrucciones, n instrucciones. Ok. Bueno, pero por encima de esto vamos a agregarle otra cosa, que es la notación Big O. La notación Big O es lo que les dije antes, es una notación matemática que nos va a permitir catalogar cada una de estas funciones, según la cantidad de instrucciones que tiene, en una u otra familia de grandes funciones. ¿Sí? O familia de complejidades, llamémosla mejor. En este caso nos va a expresar una cota en el tiempo de ejecución. De nuevo recuerden que estamos hablando de tiempo de ejecución porque estamos midiendo el recurso tiempo, pero podría haber sido otro recurso, podría haber sido memoria, por ejemplo. Expresa una cota de tiempo de ejecución, comportamiento del algoritmo dado el tamaño del problema. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar un poco más de esto. Puede ser una cota superior, en ese caso sería la notación Big O, propiamente dicha, o una cota inferior, Big Omega. Esto es lo mismo de siempre. ¿Sí? Cuando yo mido algo, digo, a ver, si yo les digo, yo sé que este algoritmo no puede tardar más que esto, ¿sí? Siempre va a venir alguien y decir, bueno, no puede tardar más que esto, pero ¿cuánto es el mínimo que puede tardar? ¿Sí? Entonces, por eso es que se definen varias métricas en este estilo, de decir, bueno, yo tengo el máximo. Bueno, alguien te puede pedir el mínimo también. Este generalmente no lo usamos. Puede llegar a tener algún uso en algún momento. Para nosotros en esta materia no tiene ningún uso, ¿sí? Nos interesa esto. ¿Qué es lo máximo que puede tardar tu algoritmo? Me da una cota. Yo sé que de ahí no se va a pasar. ¿Sí? O también puede ser que nos pidan una cota que sea superior e inferior al mismo tiempo. Big Theta, esto no siempre es fácil de encontrar, excepto para los problemas del tipo divide y conquista. Vamos a ver después por qué y cómo. ¿Sí? En definitiva, ¿cómo está planteado el tema este de Big O? La notación Big O. ¿Qué me dice o qué me pide en realidad? Porque de nuevo es una cuestión matemática.
Lo que me dice la notación Big O es lo siguiente. Yo tengo una función TDN. ¿Sí? TDN en nuestro caso es nuestro algoritmo. Tengo, por ejemplo, ¿qué hicimos acá? Hicimos algo no recursivo. Este algoritmo, ¿sí? Sumar elementos no recursivos. Hicimos este algoritmo. Entonces, este algoritmo sería nuestro TDN. En este caso llamémosle T. ¿Sí? ¿Por qué? Porque figura así con T. ¿Sí? Esta función T tiene un parámetro N. Esto acá vimos que si hacemos lo mismo que hicimos antes sobre la diapositiva, es decir, ¿cuántas instrucciones ejecuta esta función? Me dicen N. Ok. N instrucciones. ¿De qué dependen esas N instrucciones? Este N, el valor de N, ¿de qué depende? De cantidad. Cantidad. O sea que en definitiva, esta cantidad sería la cantidad, me da una aproximación, si querés, de la cantidad de instrucciones que va a ejecutar. ¿Por qué? Porque en realidad yo acá tengo una instrucción, y acá si querés tengo una instrucción, y acá tengo una instrucción, pero en definitiva yo sé que esta instrucción la voy a ejecutar cantidad de veces. Así que si tomo esto como N, para hacerlo parecido a lo que tengo en la diapositiva, ¿sí? Yo voy a tener que tengo una función T que tiene un tamaño N. ¿Sí? La cantidad de instrucciones, si yo contabilizo bien, esto sería N más 2. ¿No? Entonces son N más 2 instrucciones. Después vamos a ver por qué el más 2 no me interesa. ¿Sí? Pero pongamos que son N más 2 instrucciones. Que en definitiva es lo que me dice esto acá. ¿Sí? Tenés una función TDN. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Tenemos una función TDN. T es la función, N es el tamaño del problema. T es mi función, N es el tamaño del problema. Es relativo a la cantidad de instrucciones que voy a ejecutar. Entonces lo que me dice es, si vos tenés esta función, podés decir que esa función es big O de f de n si existe una constante positiva c y un n0 tal que t de n es menor a c por f de n donde n es mayor a n0. Y acá hay muchas cosas y vayamos por partes. Ya todos tienen en claro lo que es t de n. Creo yo, ¿no? Sí, listo. Sí, Lucas, TDN es mi algoritmo. T es el algoritmo, N es el tamaño del problema que está dado en este caso por cantidad. ¿Sí? Ok, perfecto. Nosotros estamos hablando de notación Big O. Lo que les dije antes es que vamos a catalogar las funciones en diferentes familias. ¿Sí? Lo que me está diciendo esto es, vos podés decir que tu función TDN es O de FDN. Eso significa podés catalogar tu función como Big O de esta familia FDN. FDN es una familia de funciones. ¿Sí? Una familia de complejidades, si quieren. Es una función, pero son las familias de complejidad. Entonces, yo digo que mi función es O de FDN, pertenece a la clase de complejidades FDN, si cumple ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, listo. Ya tenemos... Esto me está diciendo que yo quiero catalogar mi función en una de esas familias. Bueno, ¿qué tiene que cumplir? Tiene que existir una constante positiva C y un N0. Ok. ¿Para qué? Para que cuando yo compare mi función TDN con FDN, yo pueda decir que FDN por esa constante C siempre va a ser mayor o igual a mi función. Si se acuerdan, yo lo que estábamos hablando antes, lo que estábamos hablando antes es que queremos una cota superior. Entonces, esto tiene sentido, ¿no? Porque si yo digo que la función está siempre por encima de mi función, significa que es cota, ¿no? ¿Eso se acuerdan de cota superior? De lo que son las cotas, básicamente. Significa que yo puedo alcanzar esa función, pero nunca la puedo superar, ¿sí? Entonces es una cota superior, me acota por arriba. Yo sé que mi función, esto es lo que significa básicamente esto. Si mi función está catalogada en la familia FDN, significa que mi función nunca va a superar a FDN multiplicada por una constante. ¿Sigue? ¿Se entiende? Gráficamente acá está, si este es, bueno, de nuevo, mi algoritmo este es medio raro, porque necesitamos que sea raro. Si mi algoritmo, de nuevo, esto es el tamaño del problema, y esto es lo que tarda, ¿sí? La cantidad de... Sí, lo que tarda, ¿sí?
Fíjense que a medida que el n crece, tiene sentido, ¿no? A medida que el n crece, si este n es 10, después es 100, después es 1.000.000, a medida que esto crece, la cantidad de instrucciones totales va a crecer. ¿Por qué? Bueno, porque la cantidad de instrucciones depende de ese n, ¿no? Entonces es básicamente lo que se muestra en este gráfico. A medida que la cantidad del tamaño del problema crece, la cantidad de instrucciones, que es este eje, va a ir creciendo. Está bien que en este caso TDN es medio errática y está bien, aumenta, pero de una forma medio rara. De nuevo, para hacer algo genérico, si quieren. Y fíjense que C por f de n siempre está por encima de mi función, pero hay una parte donde no se cumple eso, ¿sí? Que sería del n0 a la izquierda. Y esa es la parte donde entra el n0. La otra parte del n0 dice, está bien. Vos para decir que tu función forma parte de esta familia, tenés que decir que tu función está acotada por esta otra función superiormente, ¿sí? Está acotada. Pero tenés el chango extra de decir, mira, podés decir que es cota, pero a partir de cierto punto. ¿Sí? Porque hasta este punto n0, mi función superaba a la cota. Bueno, pero no importa, existe este n0, lo encontraste, ¿sabes cuál es? Sí, listo, ignoremos todo esto. No pasa nada. No pasa nada. Ignoremos todo esto, y si vos me asegurás que de acá para adelante se cumple, listo. Tu familia, tu algoritmo pertenece a esta familia. ¿Sí? Este PPT está en la carpeta de análisis de complejidad. Debería estar. Si no está, entran a Discord, le reclaman a Abril o a Valentina. Perdón si están viendo el bot, pero bueno. Le piden a alguna de ellas dos y enseguida lo suben. Debería estar, porque esto es viejo. Viejo de 2022, creo que. Dale, sártenos. Sí, no hay problema. No hay problema. Trátemelas bien, por favor, que si las perdemos a Abril o a Valentina se nos cae la materia. En definitiva, lo que significa esto es eso, ¿sí? De nuevo, yo quiero categorizar mis funciones, mis algoritmos, en familias. Voy a poder categorizarla en la familia Big O FDN cuando se cumpla que la función FDN me acota superiormente, cuando la multiplico por una constante arbitraria, ¿sí? Y si en algún momento eso no se cumple, con que yo pueda asegurar que eso se cumple de cierto punto en adelante, de cierto n0, me alcanza, ¿sí? ¿Está bien? Básicamente en eso consiste la notación Big O. ¿Qué cantidad de familias de funciones hay? Infinitas. Esto es un tema matemático, claro, sí. Infinitas. Ahora, si vos me preguntás, usualmente, ¿cuántas son las que se suelen usar? 4, 5, 6. ¿Crees? No son muchas. Dependiendo del gráfico que vean, van a encontrar distintas versiones de cuáles son las familias más usadas. No sé cuál me gusta más. Este está bueno, pero no me gusta por un motivo. Porque no se llega a ver bien esto. Pero ponele este, ¿sí? Estas son distintas familias. Entonces vos tenés las familias de O de 1. O de 1, ¿qué significa O de 1? Si volvemos acá, ¿sabes lo que voy a hacer? Es... ¿cuál sería? Este. Está, voy a copiar esto. ¿Está? Vamos a venir acá. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? No sé por qué, pero por ahí me puede servir. Fíjate que acá dice, una de las familias es O de 1. O de 1 significa que si la familia es 1, significa que f de n es 1, ¿no? Ahora, si yo tengo esta familia, ¿puedo decir que este algoritmo pertenece a esa familia? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que fijarme. Tengo que fijarme si se cumplen estas cosas. A ver, ¿puedo encontrar algo? A ver, ¿qué tengo que verificar? Primero esto, ¿no?
yo tengo mi TDN y tengo que verificar que esto sea menor o igual a C por FDN. FDN en este caso es 1. ¿Sí? Entonces, ¿existe una constante para la cual se cumpla esto? Y acá yo lo que estoy diciendo es, según lo que vimos acá, n más 2 instrucciones pusimos ridículo, pero está bien. N más 2. ¿Sí? Y yo le pido que esto sea menor o igual a C por 1. C. ¿Sí? Y acá entonces lo que estoy pidiendo es que esto, que es una constante, sea siempre mayor o igual a n más 2. Y n no es una constante, ¿sí? El tamaño del problema puede ser arbitrariamente grande. Y ese es el problema. El problema. Generalmente estas cosas las terminamos analizando en el infinito, porque justamente por el n0, vieron que yo les dije, a partir de cierto punto en adelante, bueno, yo puedo irme tan alejado como quiera, ¿sí? Siguiendo la lógica de esto de acá, yo puedo alejarme, puedo buscarme un n0 que esté tan a la derecha como quiera, puedo tender a infinito si quieren, y igual sirve. No importa. Greenberg, si estás mirando, ignorame. Y en definitiva, va a ser imposible que yo encuentre una constante, un número constante, que me cumpla que siempre es mayor a n. ¿Sí? No existe. Está claro que esto no existe, ¿no? Sí. Entonces, yo no puedo decir que mi algoritmo pertenece a la familia O de 1. ¿Sí? Hagamos lo mismo con O de n. Si yo digo que mi algoritmo, yo digo T de n es igual a O de n, quiere decir que f de n es n. Y si yo intento hacer lo mismo, lo que estoy diciendo acá es que n más 2, ¿sí? N más 2 va a ser menor o igual a n a c por n. ¿Sí? Era c por f de n, que f de n es n. ¿Sí? Y ahora, esto puede llegar a ser, ¿no? Porque existe una constante c, dada que cuando yo la multiplique por n me dé menor a n. Solo y solo si C es 1, ¿no? O 0. Si c es 1 o 0, no me va a dar, porque si c Por es eso. 1... Ah, bueno. Sí, si vos decís, La bueno, pregunta sí. no fue, ¿hay una constante que haga que no dé? No, que nos dé. Ah, que nos dé Una cualquiera instrucción. que no sea 0 ni 1. Claro. Yo necesito que se cumpla esto. ¿Sí? Si O quiero un que se cumpla número. esto, por ejemplo, puedo decir c igual a 2, ¿no? Sí, 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 sí. Si c es igual a 2, esto es 2n. ¿Esto se cumple siempre? Sí. No, me tiene que decir No, no, perdón, Lucas. uno no. A ver, si nosotros tenemos, No, no se cumple siempre, no se cumple siempre. yo tengo esto así, Mentí, ¿no? mentí. Y esto es n más 2, o sea que esto significa que empieza acá en 2, ¿no? Esto es alto pulso, ¿sí? N más 2, esto es así, y esto es 2n, esto va a empezar, ¿cómo dibujo esto, no? De hecho, bueno, ponele que lo dibujo así, ¿sí? En algún punto se cruzan, y yo sé que de acá a la derecha dejan de cruzarse, ¿sí? Y esta, que sería 2n, siempre va a estar por arriba de n más 2, ¿no? Entonces se cumplen las dos condiciones que yo quiero. Yo sé que esta siempre va a estar acotando por arriba, y sé que a partir de cierto punto n0 va a pasar siempre eso, ¿sí? De acá para la izquierda no, pero bueno, esto lo ignoro. Entonces digo, ¿sabes qué? Voy a buscar un n0 donde se cumpla, eh, que se cumpla esto, ¿sí? A partir de qué n0 se cumple. Y mirá, si tomás n0 igual, no sé, 10, por ejemplo, n0 igual a 10, ¿se cumple? Bueno, de este lado me va a dar 12 y de este lado me va a dar 20. ¿Se cumple? Sí. Listo, encontré un n0 y un c. Si yo digo, n0 es 10 y c igual a 2, se cumplen las dos condiciones. ¿Sí? Ya está. Cumplí las dos condiciones, entonces lo que puedo decir es que TDN pertenece a la familia ODN. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo decir es que TDN, esta función T, es Big O de N.
¿sí? Por supuesto que si yo les pregunto la siguiente cosa, ¿no? Les digo, está bien, yo puedo decir que TDN es ODN. ¿Puedo decir que TDN pertenece también a Big O de n cuadrado? Y sí, también va a acotar n cuadrado, ¿no? Pero la pregunta es, ¿sirve de algo saber eso? No. Es como que lleguen al examen un día y dice, ¿qué es lo primero que preguntan cuando llegan al examen? Por más que ya saben la respuesta. Dicen, ¿cuándo termina? ¿Sí? O ¿cuánto dura el examen? Y yo les puedo decir, mira, yo sé que más de 10 horas no va a durar. Está bien, no me sirve. Decime cuánto va a durar. Yo sé que más de un año no va a durar. Está bien, no me sirve. Es como, está bien, me pusiste una cota superior, es decir, más de un año no va a durar. Pero esa información no me sirve para nada. Yo lo que estoy buscando sería el peor de los casos. No, ningún peor de los casos. Eso sería como, está bien, yo sé que no va a durar más de 2 días el examen, Lucas. Pero ¿cuánto va a durar? Dame una cota que me ayude un poco más. Va a durar 3 horas. Listo. Si te digo que más de 3 horas no va a durar, perfecto. Si yo te digo que más de 10 horas no va a durar, no te estoy mintiendo, pero te estoy dando información que no te sirve para nada. ¿Sí? Claro, siempre intentamos buscar una cota lo más baja posible. ¿Por qué? Porque justamente quiero comprar algoritmos. Si yo digo, mira, tengo este algoritmo que es ODN, tengo este algoritmo que es ODN cubo, seguramente el n cubo va a ejecutar muchas más instrucciones, ¿no? Porque ejecuta n cubo instrucciones, el otro ejecuta n instrucciones. Y me quedo con la que es n en vez de n cubo. Ah, no, bueno, pero yo te tiré n cubo porque también acota, pero puedo buscar una cota más baja. Bueno, dame la cota más baja, ¿sí? Si quiero comparar, intentemos buscar la cota más baja posible. Es lo que vamos a buscar en esta materia, las cotas más bajas posibles. Pues si yo les pido, analicen la complejidad del problema. Me tiran, no, esto ODN cubo seguro que pertenece a ODN cubo. Está bien, pero ¿cuál es la más baja? ¿Sí? La más baja que puedas encontrar. En exactas, seguramente le dan un poco más de rigurosidad a esto y van más al detalle. Acá no vamos tanto al detalle, acá simplemente nos fijamos, mira, es n cuadrado, n cubo. Me preguntaron antes las familias, las que usamos generalmente son estas, ¿sí? Estas no tanto, estas sí tanto. O de 1, que las conocemos como constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una constante. Logaritmo de n, la conocemos como logarítmica. O de n la conocemos como lineal, ¿por qué? Porque es lineal. N log n, cuadrática. Y después las demás no las usábamos tanto. Quizás alguna que sea cúbica. Pero digamos de ahí para arriba, quizás una que es. Sí. Profe, esa diapositiva se parece mucho a la bandera de un país. Bueno, está bien. Quizás alguna exponencial creo que ha tocado en un examen. ¿Sabes que no me acuerdo? Creo que había un examen que les quedaba algo exponencial. No importa. Es cuestión de que encuentren esto. ¿Sí? Es cuestión de que digan, che, mi función es exponencial, tienen que demostrarlo de esta forma. ¿Cómo lo demuestro? Como hicimos recién. Se fijan, ah, mira, yo conté las instrucciones son estas. ¿Cómo se compara con esto? Bueno, yo encontré un N0 y encontré un C para la cual me cumple esto, listo. Entonces, mi función pertenece a esa familia seguro. Teorema maestro, no sé si avanza la teorema maestro, creo que no todavía. Nos quedaría ver un poquito más el tema de contar instrucciones porque lo vemos muy por arriba. ¿Tenemos algún ejemplo? ¿Qué hicimos la clase pasada? No me acuerdo. Archivos. ¿Sí? No me gusta tanto este. SPF. No, tampoco. Vector dinámico. Casteos. Todo esto hicimos la clase pasada. Bueno, usemos este, agregar texto, por ejemplo, ¿no? Y acá hay cosas que no son tan fáciles de ver, pero pongamos. Yo tengo este algoritmo, ¿sí? Agregar texto. Vayamos por la parte más sencilla. Empecemos por la que ya saben resolver. strlen. Ah, sí, lo habíamos hecho recursivo, mira. strlen. ¿Qué cantidad de instrucciones
ejecuta esta función? N. ¿Por qué n? Porque dependo del string que me pasen, voy a repetir el while una cantidad n de veces, ¿no? Correcto, yo sé que me pasan un string, yo sé que lo que estoy haciendo es avanzar el string, entonces yo sé que esto que está acá, que es una instrucción, se va a ejecutar hasta encontrar el final del string. O sea que en definitiva voy a ejecutar n instrucciones donde n depende de la longitud de mi string. Eso es completamente correcto. Entonces, el big O de esta función, ¿cuál es? 2n. O de N. O de n. ODN. O- Ah, hay un tema ahí que no vimos todavía. Ahora que dijeron 2n me sirve. O de n. Perfecto. Ahora, si yo vengo a este, que es un poco más complicado, y empezamos a contabilizar, ¿cuántas instrucciones tenemos acá? Bueno, vayamos por partes. Esto es una instrucción. ¿Esto es una instrucción? Esas serían N instrucciones. Esto no es una sentencia simple, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá cuando yo invoco esta función, yo sé que esta función es O de n. O de n dependiendo del tamaño del string. Entonces acá es lo mismo. Yo tengo un string que me pasan, no sé cuál es el tamaño del string, es tamaño n. Esto, ¿cuántas instrucciones va a ejecutar? Va a ejecutar n instrucciones, ¿sí? Entonces acá tengo n instrucciones. Después, acá tengo... Saltemos el if, vayamos al for. ¿Cuántas veces se ejecuta esto y cuántas instrucciones en definitiva estoy ejecutando? ¿Esto es una sentencia simple? Sí, esto es una sentencia simple. Claro, esto es una instrucción. Pero ¿cuántas veces le ejecuto esa instrucción? Tamaño. Tamaño es el tamaño del string que sabemos que es n. Entonces, en definitiva, esto va a repetir n veces la instrucción. ¿Sí? Depende del tamaño que depende de n. El tamaño es n. ¿Sí? Tenemos n instrucciones, tenemos una instrucción y después tenemos un if. El problema con el if, ¿cuál es? ¿O por qué lo dejamos aparte el if para el final? Porque lo que tienen que entender es que, yo sé que ya lo entienden, digamos, hicieron la materia anterior. La característica que tiene el if es que es una ejecución condicional, ¿no? Yo no puedo decir esto se va a ejecutar siempre o esto no se va a ejecutar siempre. Esto puede llegar a ejecutarse si esto se cumple. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Lucas, correcto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que cuando comparamos algoritmos en esta materia y en muchos ámbitos de la vida, de nuevo, esto siempre siempre tienen que ver qué caso quieren analizar y lo que sea, pero en esta materia lo que vamos a trabajar siempre es ver el peor caso, qué es lo peor que puede pasar. Y si yo tengo un if, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y en Que ese se caso, cumpla. que entre al if, ¿sí? Si yo tengo un if else, y acá este else es, no sé, no, esto no lo hagamos. No sé, el else es, no sé qué puede ser el else. Hagamos algo que sea inofensivo. Tamaño igual, tamaño, ahí está. No tiene sentido, pero no importa, ¿sí? Yo sé que si entra al else va a ejecutar una instrucción. Si entra al if va a ejecutar una instrucción. ¿Una instrucción? Una instrucción. Una y una. ¿Sí? Entonces, si entra al else, ejecuta una instrucción. Si entra al if, ejecuta una, dos, tres, cuatro y hasta acá, varias instrucciones, ¿sí? Entonces, el peor caso es que entre al if. Bueno, vamos a contabilizar como que siempre entra al if, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos asegurar esa cota superior. Yo no puedo estar jugando desigual, no, entra al else. No, porque después tu cota va a ser inválida, ¿sí? Porque se dio la casualidad de que entró por el if y siempre entra por el if, o lo que sea, o la mayoría de las veces entra por el if,
y la cuota que sacaste es inválida, no se corresponde con lo que es. Realloc. ¿Qué pasa con el realloc? ¿Se acuerdan cómo funciona realloc? Porque de nuevo, realloc no es una instrucción simple, no es una sentencia simple. ¿No? ¿Se acuerdan la primer clase o la segunda fue que implementamos realloc? ¿Cómo era que funcionaba? ¿Dónde era que lo pusimos? ¿Acá? Estoy seguro que lo implementamos. ¿Lo borramos después? ¿O fue en la segunda clase? No, no me acuerdo qué clase lo hicimos. Pero estoy Fue en seguro. la segunda, pero me parece que cuando explicaste Realloc, Acá está. como que. Ah, ahí quedó. ¿Qué hacía el realloc? Dijimos que el realloc, está bien, va a pedir un bloque de memoria, que suponemos que es una operación atómica o de uno, lo que sea. Pero aparte de reservar un nuevo bloque, copia todo lo que estaba en el bloque anterior, porque tiene que asegurarse que los datos estén disponibles. Así que en definitiva, la cantidad de instrucciones que va a hacer este depende del bloque que estaba copiando, ¿sí? Entonces, en definitiva, si yo tengo el texto que era de cierta tenía texto que era de cierta capacidad y ahora lo estoy copiando, y la cantidad de instrucciones que estoy ejecutando acá no es uno, ¿sí? Va a depender de lo que ya tenía. En definitiva, esto van a ser m instrucciones. Y de nuevo, no es n, es m, ¿sí? Porque n acá es, dijimos que n era el tamaño de este problema, pero en realidad este m, este tamaño es distinto, es otro tamaño, ¿sí? No es el tamaño del texto, es el tamaño del texto que ya tenía. ¿Sí? ¿Tiago? Profe, una consulta. En el caso de que en el if no haya nada que sea de más de uno, no hace falta tomarlo en cuenta, ¿no? Porque van a ser tipo todas constantes. Ahora vamos a eso, sí. Va a ser lo mismo. Pero eso es lo que me acordé cuando alguien dijo 2n antes. Vamos a ver un poco más eso. Va a variar la nueva capacidad. Sí. No es tanto como que importe la nueva capacidad, pero si vos ya tenías un texto, suponete que pongamos un caso puntual, que es algo que no deben hacer nunca. ¿Sí? Porque ustedes dicen, no, bueno, voy a calcular la complejidad cuando el string es de tamaño 1. No, no, no. Esto se plantea para un n genérico. ¿Sí? Pero bueno, usemos un n genérico. Supongamos que el tamaño de esto era n. Venía un string de n caracteres. Ahora, yo en mi texto ya había copiado 20.000 strings. ¿Sí? Entonces, cuando haga este reloj va a ser sobre ese bloque de 20.000 cosas, que es un tamaño diferente a este. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tienen que ver qué es lo que están haciendo realmente. En la práctica esto va a estar amortizado. No me acuerdo cómo lo estábamos haciendo. Estábamos aumentando la capacidad. ¿Cómo? Esto más 1. No me acuerdo cómo lo estábamos haciendo, pero no importa. Está bien, estamos sumando texto más 1. Entonces va a entrar siempre. Esto no se va a amortizar. Bueno, no importa. Supongamos para simplificar ahora, digamos, esto es n. ¿Sí? Y en definitiva, para cerrar el ejemplo del if-else, lo que va a quedar acá es que esta función hace n instrucciones más 1 más n instrucciones, pónganle n más algo. En definitiva, esto va a terminar siendo 3n más, no sé, 10 instrucciones, no sé cuánto. Algo así. Y ustedes van a ir y van a intentar meter esto en una familia. ¿Sí? Y cuando vengan a meterlo en la familia, como hicimos antes, dijimos, bueno, ¿qué tenemos que buscar? Si yo quiero decir que t de n es o de f de n, y en este caso esto es 3n más 10 es igual a o de cuánto, por ejemplo. ¿En qué familia intentamos meterlo? La familia O de n, por ejemplo. ¿Sí? Si yo quiero ver que se cumpla esto, lo que tenía que buscar era 3n más 10. Esto tiene que ser menor o igual que una constante por n. ¿Sí? ¿Voy a poder encontrar esto? ¿Qué me dicen?
Así rápidamente. Que sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer? Y ¿sabes qué, Lucas? Mira, buscate un C que sea, no sé, 1000. Ok. Si esto es 1000, ¿qué significa? Significa que esto queda 3. 3n más 10 menor o igual que 1000n. Y sí, creo que va a cumplir, ¿no? A ver, esto tiene que ser cierto a partir de un n0 y de ahí en adelante. Bueno, ¿qué n0 podemos usar? Bueno, usar n0 igual a... ¿Dónde se cumple esto? Ya en 1 se cumple, ¿no? En 1 se cumple. ¿Por qué? Porque en este caso me quedaría 13 y 1000. 13 menor o igual que 1000. Y esto se va a cumplir siempre, ¿sí? De n0 para arriba se va a cumplir siempre. Entonces yo con esto ya demostré que mi algoritmo está en la familia de ODN, ¿sí? Por eso cuando alguien antes dijo 2DN, ¿sí? Me acordé de esto, porque decir que está en la familia DN, decir que está en la familia 2DN es lo mismo. ¿Por qué? Porque si me hubiesen dicho 2DN acá o 3DN, en definitiva, esto es C por 3DN. Bueno, pero el 3 es una constante más, ¿sí? Es una constante más que le estás agregando, no te suma nada. No está dentro del argumento. ¿No? ¿Qué? ¿De qué argumento? Para. FDN acá se refiere a una función, ¿eh? No. Entonces el C que agarremos es indistinto siempre y cuando probemos que se cumpla. Sí. Vos lo único que te pide la definición es que se cumpla esto. Que se cumpla que TDN es menor o igual a C, una constante arbitraria C por FDN, a partir de cierto n mayor a n0. Si se cumple eso, listo, no hay ningún problema. Entonces vos acá dijiste, listo, tomo C igual 1000 y a partir de n0 igual a 1 se cumple eso, entonces yo puedo decir que mi función está acotada por ODN. ¿Cómo sería para darnos cuenta que pertenece a otra familia? Por ejemplo, log de n. Qué buena pregunta. Muy buena tu pregunta. Estaba pensando si me conviene más. Ya que saben recursividad. Tenía abierto algo de recursividad acá. Ya que saben recursividad. No lo hagamos recursivo. Pará. No, sí, el recursivo, dejémoslo para teorema maestro. Hagamos algo no recursivo que podría ser. Bueno, el ejemplo clásico que la verdad que no sabría ni cómo llamarle esa función. No sé, pongámosle sumar algo porque la verdad que no sé qué es lo que está sumando esto. Pongamos int n. Sí, ¿no? Sí. Hagamos este for. Sí. Mientras que i sea menor a n, vamos a hacer n por igual 2 y vamos a hacer int suma igual a 0 y acá vamos a hacer suma más igual i. No n. Ahí. Y return suma. Cuando contemos las instrucciones de acá, ¿qué vamos a ver? Que esto es si quieren, esto es una instrucción y esto es una instrucción. Esto es una instrucción. ¿Cuántas veces se ejecuta esta instrucción? N sobre 2. Es una buena respuesta. Pero
Fíjense lo que estamos haciendo acá, ¿sí? De hecho, esto debería empezar en 1 si no lo termina nunca, porque multiplico 0 por... También, sí, Lucas, lo hiciste mal. Pero fíjense lo que pasa acá, ¿sí? ¿Estamos en el aire? Creo que sí. Bueno, veo cosas raras, me salen cosas del OBS. Digo, ¿qué mierda está pasando? Bien, démoslo por bueno. Yo empiezo, de nuevo, según este código acá, empiezo con i igual a 1, ¿no? Entonces, empezamos y... Vamos un poco más de onda. ¿Por qué no le... Voy a... ¿Por qué no sumía? Ahí. I igual a 1. Empezamos ahí. Y decimos que en cada iteración estoy multiplicando por 2, ¿no? Entonces la primera iteración, i es 1. ¿Y la segunda iteración cuánto es? Es 2. Y después es 4. Y después, ¿no? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, 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 hasta llegar a i igual a n, ¿no? Que es la condición de corte de mi for. La pregunta es, o sea, cada uno de estos es una iteración. ¿Cuántas iteraciones hice acá hasta llegar a n? ¿Sí? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Por qué? Porque la cantidad de iteraciones que hice es la cantidad de veces que ejecuté esta instrucción. Entonces, ¿cuántas veces ejecuté esta instrucción? La cantidad de iteraciones que hiciste. ¿Cuántas iteraciones hiciste? Y bueno, yo estoy multiplicando por 2. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar por 2 para llegar a n? ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar por 2 para llegar a n? O sea, en definitiva, ¿qué es esto? ¿1 por 2 a la x igual a n? ¿O es una i? ¿Es una i? Lo que es cierto, lo que decís ahí me sirve. Esto es 2 a la 0. Y esto es 2 a la 1. Y esto es 2 a la 2. Y esto es 2 a la 3. ¿No? Tiene sentido, ¿no? Porque estoy multiplicando por 2. ¿Y esto qué significa? Bueno, multiplicar por 2 0 veces. Multiplicar por 2 una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar para llegar a n? O sea, 2 a la k es multiplicar k veces por 2, ¿no? Bueno, yo quiero que multipliques k veces por 2 y que eso te dé n, ¿no? Esto es lo que estamos buscando. ¿Cuántas veces multiplicamos por 2 para llegar a n? Y la respuesta a esto, ¿cuánto es? ¿O cómo se soluciona esta ecuación? ¿Se acuerdan la propiedad del logaritmo? ¿O la definición del logaritmo? ¿Sí? Si esta es la base y este es el resultado, este es el argumento, ¿no? Entonces, logaritmo base 2 de n es igual a k. Y justamente lo que yo quiero saber es k. ¿Cuántas veces multipliqué por 2? Entonces, logaritmo base 2 de n es la cantidad de veces que iteré. Entonces, en definitiva, eso significa que la cantidad de veces que ejecuto esto es logaritmo base 2 de n. ¿Sí? Y en definitiva, esta suma rara que estoy haciendo acá, la complejidad final, ¿cuánto es? Y 1 más 1 más logaritmo, esto es logaritmo base 2 de n más 2, ponele. ¿Sí? Ok. ¿Y a qué familia pertenece eso? Yo tengo logaritmo base 2 de n más 2. ¿Sí? Y yo voy a fijarme que esto sea menor o igual a qué familia, por ejemplo. Por ejemplo, me dicen la familia... A ver, entra en la familia logarítmica y tengo que buscar un k, un c, que cuando yo multiplique
por logaritmo de n se cumpla esto a partir de cierto n mayor a n0. ¿Puedo encontrar esto? ¿Cómo buscamos esto, no? Sí, sí, obvio, Lucas, obvio. ¿Cómo buscamos esto? Primer cosa que van a ver acá es que, ¿qué es logaritmo base 2 de n? Es logaritmo de n dividido ¿qué? Logaritmo de 2n. No, logaritmo de 2. Dividido logaritmo de 2. Más 2 menor o igual a c por logaritmo de n. O sea que en definitiva esto, 1 sobre logaritmo 2 de logaritmo de n más 2 tiene que ser menor o igual a una constante por logaritmo de n. No sé cómo hizo zoom ahí. ¿Sí? O sea que c tiene que ser más grande que 1 sobre el logaritmo de 2. Un poco más. Más o menos, Un sí. Un poco poco más más. para el más 2, pero sí. Claro, porque tenemos el más 2. Obvio. Pero más o menos. Sí, entonces esto y esto. Ah, mira, ya va teniendo forma, ¿no? Acá tengo algo metido de la constante. Entonces sí, van a poder encontrar esto seguramente. Pues les dejamos para tarea para casa que lo demuestren, pero están ahí nomás, ¿no? Pueden hacer como antes, si quieren. Ah, bueno, ¿sabes qué? Le voy a poner un... ¿Cuánto es esto? ¿Qué es? ¿Qué sé yo? 1 sobre el 2. Muy poco me dicen ahí, muy poco. Bueno, muy, muy poco. Si yo acabo que C sea, por ejemplo, 1000, ¿se va a terminar cumpliendo esto? Y esto es muy chico, esto le sumo 2. 3,32 es. ¿Cuánto? 3,32. 3,32. 3,3. Bien. Si yo te digo, por ejemplo, logaritmo de... ¿Cuánto es el logaritmo de 1? 0. Fue así medio dubitativo, pero está bien. 0. Supongamos que esto es base 10, base E, lo que sea. ¿El logaritmo de la base cuánto es? 1. 1. Entonces, si yo tomo n0 igual, por ejemplo, a la base, de nuevo, acá no sé qué base estamos usando, supongamos que usamos base 10, ¿sí? Es lo mismo, no importa, vale con cualquier base. ¿Esto cuánto me da? Me da 3,3 por 1 más 2 menor o igual a 1000 por 1. Entonces, ¿se cumple? 0,03, ahí me gusta un poco, es muy grande. No sé, bueno, no importa esto. En definitiva no importa, porque va a seguir siendo más chico que esto, ¿sí? Porque el logaritmo de la base, esto me va a ser 1, esto va a ser 1, entonces me queda el 2 comparado con el 1000, ¿sí? Ya está. Entonces lo pudiste meter en la familia. Esto es una de las cosas que van a empezar a notar cuando trabajen con esto. Estas constantes, eh, estas constantes no importan. Porque cuando yo digo, mi algoritmo es, como dije acá, ¿no? Acá uno está tentado a decir, o como me dijeron antes para la búsqueda binaria, esto es logaritmo base 2 de n. Cuando hablamos de complejidad y notación big O, el base 2 es lo mismo que sea base 2, base 10, base 100.000. Es la misma familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una constante eso que está ahí. ¿Por qué es una constante? Bueno, porque el cambio de base en un logaritmo es dividir por una constante. Entonces es básicamente una constante. Es la misma familia, ¿sí? Multiplicar una constante no cambia la familia, es la misma familia. ¿Qué pasó? ¿Qué rompimos? ¿Estás bien, Nicolás? No le gustó, no le gustó. Bueno, yo no tengo la culpa. Bueno, hagamos así. Démosle una pausa a Nico para que vaya a tomar algo. Nosotros también, ¿sí? Y cuando volvemos, vamos a hablar un poco más, vamos a retomar la parte de recursividad, porque justamente lo que nos queda es hablar de complejidad, pero relacionado a algoritmos recursivos, ¿no? Bueno, no quiero spoilear mucho, pero veámoslo después, ¿sí? Hagamos una pausa de 5 minutos.